Titón, como no, el mejor director de cine cubano. Yo he visto todas sus películas, La Última Cena, Memorias de su desarrollo, hasta cierto punto. Para mí es uno de los mejores directores de cine cubano. Principalmente me gustan sus películas de temática al principio de la revolución, como Memorias de su desarrollo, que enseña mucho a uno, incluso nosotros los jóvenes que no hemos vivido esa época. Él sabe reflejar todo ese tipo de situaciones y nos enseña. Yo había estudiado en Italia en el año 51 en el Centro Experimental de Cinematografía. Allí coincidí con Julio García Espinosa, que ahora preside el Instituto de Cine. Coincidí con Fernando Birri, que es uno de los pioneros también del nuevo cine latinoamericano. 1 o 2 años después también pasó por aquella escuela García Márquez, que preside ahora la funda del nuevo cine latinoamericano. Es decir, allí se han formado algunos cineastas latinoamericanos y entre ellos yo. Sin embargo, eso fue en el 51, no fue hasta el 59, inmediatamente después del triunfo de la revolución, que pude hacer mi primera película, que se llamó Historias de la Revolución, y era una película que consistía en 3 cuentos. Estaba hecha sobre el modelo de Paisa, la película de Rossellini. Incluso fue fotografiada, la fotografía la dirigió Otello Martelli, que fue el mismo que trabajó con Rossellini en Paisa. Y para mí fue una experiencia terrible. Yo en aquella época adelgacé unas 20 libras con esa película, porque yo, a pesar de que había estudiado en la escuela esa hacía unos cuantos años, nunca había tenido práctica, nunca había visto una filmación, una película, y sin embargo, pues, como no había nadie que lo hiciera, pues me puse a dirigir una película que fue como tirarse al mar para aprender a nadar, y así fue. La película está ahí, no la van a ver en este ciclo, afortunadamente. Vamos a empezar con otras más aceptables. Después de Historias de la Revolución, realicé mi segunda película, que se llama Las 12 sillas, que en realidad para mí es la primera película, la primera en la que me sentí plenamente libre, dueño de la herramienta que estaba utilizando, y que la sentí como una expresión muy personal, y es una sátira de los primeros momentos inmediatos al triunfo de la revolución, después del triunfo de la revolución. Esa película tuvo mucho éxito en aquel momento, y después hice una basada en una novela haitiana que fue un fracaso. Fue una película que hice de oficio y que no se llama Cumbite, que no resultó, no levantó el vuelo. Después de Cumbite viene otra comedia que se llama La muerte de un burócrata, que es la primera que van a ver en este ciclo. Y después Memorias de su desarrollo, que es del año 1968. Es decir, La muerte de un burócrata ya tiene más de 20 años.
y Memorias del Subdesarrollo es de 1968, la segunda película que van a ver en el ciclo. Después de Memorias del Subdesarrollo hago una que se llama Una pelea cubana contra los demonios, que es una película alucinante, o alucinada diría yo, una película enloquecida. Yo no sé qué pasó con esa película, porque a mí me sigue gustando, pero a nadie le gusta. Creo que hay 2 o 3 personas en el mundo que les gusta esa película. A mí me parece que tiene unas imágenes extraordinarias, pero no se asusten que no se las vamos a proyectar tampoco eso. Después, para poner en limpio aquellas ideas que en la película quedaron tan confusas que nadie las aceptó, hice una película que se llama La Última Cena, que también van a ver. Yo voy a la iglesia a darle la gracia a Cristo por tener un amo tan bueno como el señor Conde. ¿Y qué te hizo don Manuel? Me mandó por corte de caña. Y yo no quiero porque como yo... Bueno, no lloriques más. Mañana no vas al corte de caña, mañana te vas a la Biblia conmigo. Yo voy a hablar con don Manuel. Ay, gracias, Dios mío. Qué amo más bueno tiene el negro Antonio. ¿Y tú por qué te sentaste ahí? ¿Te gusta estar a la diestra del Señor? No, es que no había otro lugar en la mesa. ¿De dónde eres? Soy Lucumí. ¿Y cómo te llamas? Bangoché, nombre de rey. Ah. ¿Y si tienes sangre de rey, cómo es que eres esclavo? En la guerra un rey gana o pierde, mi amo. Y tú perdiste, ¿no? Sí, y me vendieron en Guinea. Después de La Última Cena, Los Sobrevivientes, que también la van a ver. Mirad como aves en el cielo, no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. San Mateo, capítulo 6, versículo 26. Pero Dios también dijo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Génesis, capítulo 3, versículo 19. Y eso lo dijo primero. La última, que se llama Hasta Cierto Punto. Y hasta aquí llegamos. Esa es la última película del ciclo. Izango zen ez zuen alde egingo, baina nonela ezen gehiago txoria izango, baina nonela ezen gehiago txoria izango. Muy linda. ¿Qué idioma es esa? Es una canción vasca. La letra dice así más o menos: si yo quisiera, podría cortarle las alas y entonces sería mía, pero no podría volar y lo que yo amo es el pájaro. Bueno, estamos en el cementerio, como ustedes ven. Esta es la locación principal de la película La muerte de un burócrata. Pero no se trata de una comedia de humor negro. Me imagino que es algo que los españoles están muy acostumbrados, ¿no? Porque es una tradición en la literatura española e incluso en el cine español,
tantas películas de Berlanga, de Buñuel, y yo estoy seguro de que en alguna medida la presencia de estos maestros está también en La muerte de un burócrata. Yo les puedo contar cómo surgió la idea de esta película. Era en el año 64, creo que fue, sí, en el año 64, hace ya más de 20 años, que se filmó. Yo estaba, o sea, eran los primeros años después del triunfo de la Revolución, después del caos inicial vino un desarrollo sobre todo de la burocracia y realmente se crearon situaciones muy absurdas y yo personalmente tenía una cantidad de problemas cotidianos que resolver, problemas relativamente sencillos, pero que en aquel momento se convertían prácticamente en una tragedia que me tenían muy tenso, me tenían al borde así en fin, casi que no podía trabajar, estaba bien molesto y bien agresivo y bien irritado y ya no podía más con todas las trabas, los obstáculos de la burocracia, que estoy seguro que en todas partes del mundo hay ejemplos abundantes, es decir, no es solo un mal nuestro y específicamente de aquel momento. Ahora, un día, me acuerdo, estaba en la filmación de un compañero y se me ocurrió comentar los problemas que tenía. Otro compañero me habló de los suyos también con relación a la burocracia y dijimos, bueno, ¿y si hiciéramos una película? Porque claro, los deseos míos en aquel momento eran de matar, de ajusticiar a un burócrata, pero ha sido realmente un problema. Entonces decidí matarlo simbólicamente en una película. Así fue como salió esta historia. Y La muerte de un burócrata, su pretensión es mostrar un hecho, una imagen, un momento de la vida de nuestra sociedad para que el público tome conciencia de algo. Y se percate y tome criterio ante una cosa que le puede ocurrir y que puede tener una actitud ante eso, evitarlo. Es decir, no pretende dar una lección final. Yo quiero expresar con esto más o menos las palabras que vi en una entrevista del conocido documentalista cubano Santiago Álvarez, donde que el cine es un informador, un medio que le enseña al espectador algo de lo que a lo mejor no ha tomado conciencia y que puede contribuir por ese camino a llegar a que el espectador asuma un criterio ante ese problema. Más nada, el cine no puede proponerse ser un reformador ni que diga la última palabra de un asunto político, social, económico, cultural. Y esta película, La muerte de un burócrata, es una muestra, pienso yo, de este objetivo cultural, social y artístico que tiene el cine contemporáneo. Yo me siento muy feliz de haber trabajado en esta película. No fue fácil, y no quiero anticiparle al espectador el tema ni las ocurrencias que va a haber en la película, pero yo tuve que plantearme como actor una situación muy seria, muy dramática, rayando en lo trágico, que no tiene que ver nada con las explosiones de risa que espero ocurran entre ustedes. Me siento muy feliz de encontrarme entre los hogares de nuestra querida España. Gracias.
Memorias del Subdesarrollo fue estrenada en 1968. Es la quinta película que yo realizo. Viene después de La muerte de un burócrata. Pero ustedes verán que es totalmente distinta. La muerte de un burócrata era una sátira, una comedia de humor negro. Esta, en cambio, es una película que, a pesar de que tiene una dosis de humor, es un humor mucho más delicado, y es una película que invita a la reflexión sobre la realidad de aquellos momentos, es decir, la realidad, digamos, de unos años después del triunfo de la Revolución. Fue, claro, una película un poco más pretenciosa, más ambiciosa, digamos, en la que, como yo había hecho La muerte de un burócrata, que había tenido un gran éxito, yo fui contra ese crédito de popularidad y decidí hacer una película en la que no importaba en absoluto si tenía éxito de público o no. Realmente, para mi sorpresa, a pesar de que se trata de una película aparentemente difícil, compleja en su estructura, fue una película que tuvo una gran acogida tanto en Cuba como en el extranjero. Yo diría que es una de las películas cubanas que más se ha visto y que más popularidad ha tenido fuera de Cuba. El guión estaba en una noveleta de Edmundo Desnoes, una novela corta que Edmundo escribió en aquella época de un tirón, como una necesidad muy visceral. Yo la leí de un tirón y una vez que cerré la última página, lo llamé por teléfono y le dije que la quería hacer, lo cual era casi una locura, porque es una narración siempre en primera persona, casi todo es un monólogo interior, y que no da nada la posibilidad de su traslado al cine. Sin embargo, eso como reto fue lo más interesante, ¿no? Nos pusimos a trabajar el guión. Yo creo que es interesante realmente la forma como decidimos acometer este trabajo. Fue muy fácil, los dos estábamos en la misma onda y por lo tanto el trabajo avanzó muy fácil, pero siempre hicimos un guión abierto, un guión que dejaba la posibilidad de incorporar todos los elementos que fueran apareciendo a partir de todo el periodo de prefilmación, filmación e incluso de sonorización de la película, porque el guión de la película podemos decir que se terminó con la sonorización. Para mí eso fue el trabajo más apasionante, porque muchas de las cosas más significativas en el film, como ustedes verán, por ejemplo, la presencia de un telescopio para caracterizar la actitud de este personaje como un espectador distante de la... fue una cosa que se nos ocurrió a última hora. Y como esa, muchos otros momentos de la película que son significativos y que se ocurrieron durante el proceso de filmación, a veces incluso por accidente. Por ejemplo, un día no podíamos filmar porque era 1 de mayo, que era la fiesta de los trabajadores, y nosotros teníamos contemplado en el plan de producción que sí, que se iba a filmar. Y dijimos, bueno, ¿y si aprovechamos el 1 de mayo? Que el 1 de mayo es una concentración masiva y podemos poner a este protagonista frente al pueblo que se dirige a la concentración. El protagonista de la película es un burgués que se queda en Cuba después que toda su familia se va, inmediatamente después del triunfo de la Revolución, y él se queda como un espectador de la realidad. Nosotros vemos esa realidad a través de sus ojos, es decir, esto nos da la posibilidad de tener frente a la realidad una actitud crítica. Por supuesto, la actitud crítica del espectador no es solo sobre la realidad, sino también sobre el protagonista. Y de ahí pensábamos nosotros que venía la complejidad y la posible dificultad para el espectador frente a esta película. Sin embargo, parece que eso resultó lo más atractivo, porque los espectadores, en Cuba por lo menos, mucha gente volvía a ver la película que yo recuerde que conozco más personas que la han visto más veces, lo cual es una señal
indiscutible de que la película, cuando termina, empieza a trabajar dentro de la cabeza del espectador y le plantea tales inquietudes que regresa al cine a ver si encuentra alguna respuesta. Para mí eso es lo más interesante porque nos ayuda a reflexionar sobre nuestra realidad. Bueno, yo me sentí muy contenta cuando Tomás Gutiérrez Aleas me propuso el personaje de Noemí en Memorias del Subdesarrollo, porque realmente tenía unos deseos inmensos de trabajar con este realizador, ya que es un realizador que conocía, que hacía trabajar mucho al actor, lo hacía pensar, buscar, encontrar nuevas facetas dentro de sus características, dentro de las características de su personaje. Y entonces realmente para mí fue fabuloso, extraordinario tener la posibilidad de trabajar con Tomás Gutiérrez Aleas. Y ahora estoy muy contenta, ya que sé que este ciclo de películas en España, porque precisamente ese público español es un público que me ha estimulado mucho, al cual me siento muy unida. Dentro del Festival de Huelva de 1983 tuve la posibilidad de obtener con el filme Amada el premio a la mejor interpretación femenina. Entonces en ese momento me sentí muy estimulada por el público, por la prensa. Tengo grandes amigos en España y bueno, para ellos mi saludo y mi deseo de que les guste la película. Ahora estamos en la plaza de la Catedral de La Habana. El edificio que ustedes ven a mis espaldas y que está frente a la catedral, que ustedes no pueden ver ahora, desgraciadamente, se dice que perteneció al conde de Casa Bayona, un rico hacendado que a finales del siglo XVIII se dice que reunió a 12 esclavos un jueves santo para lavarles los pies y sentarlos a su mesa y hacer todo el rito de la cena, que era una manera de limpiar su conciencia porque por otro lado los estaba explotando de una manera muy cruel. ¿Por qué? Porque era un momento de auge de la demanda sobre el producto de estos esclavos, que era el azúcar, lo cual hacía que el conde intensificara el trabajo de estos hombres. Ese es el origen o la anécdota que da origen a la película La Última Cena, cuyo personaje principal de ficción se basa en este personaje histórico, el conde de Casa Bayona. La película creo que fue estrenada en 1976. Hace algunos años se estrenó también en Madrid, cuando aún existía la censura, el buró de censura implantado por el régimen de Franco, con tan buena suerte que a la semana de estar censurada, suprimieron el buró de censura y por lo tanto la película pudo ser exhibida. Había sido censurada, y esto es lo que me parece interesante señalar, por blasfema, según decía la disposición, cosa que a mí me sorprendió mucho porque realmente no es una película
en ningún sentido blasfema, aunque es una película que también tiene cierta dosis de humor, pero es una película basada en un hecho histórico, está tratado con seriedad, con rigor y sobre todo cuando se refiere a la religión lo hace con respeto y en realidad a quien ataca o a quien critica es a aquellas personas que utilizan o manipulan la religión con fines de provecho propio. Por lo tanto, ya les digo que me extrañó mucho, me sorprendió aún viniendo del franquismo, o de los últimos rezagos del franquismo, porque aquí en Cuba, por ejemplo, el pronuncio, el representante del Vaticano en La Habana, fue a verla varias veces y estaba fascinado con la película. O sea, le pareció muy bien que se atacara a aquellos pseudo cristianos que utilizaban la religión para explotar a otros hombres. Creo que para mí fue sumamente curioso, lo ha sido en el tiempo, después de haber trabajado en otras películas, el tratamiento escénico que Titón le dio a aquella apuesta o a aquellas filmaciones de La Última Cena. Yo digo a veces que es algo que me ocurrió en esta película y que no me ha ocurrido otra vez, salvo en Guardafronteras, otra que hice, pero no me ha ocurrido nunca más tampoco en el teatro, la posibilidad de yo transformarme totalmente desde el punto de vista de la realidad y creerme esa realidad como algo palpable, cierto y tangible a mi vida misma. Los Sobrevivientes es mi octava película. Se filmó toda en esta casa, que por cierto es ahora la sede de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Se trata de una familia burguesa que con el triunfo de la revolución decide permanecer separada del resto del país para no contaminarse con ideas que no eran de su agrado. Entonces, claro, se aprovisionan de toda clase de recursos materiales para poder sobrevivir lo que ellos esperan que sea un tiempo prudencial hasta que la revolución se caiga. Y ahí, dentro de esa familia, tiene lugar una evolución, o mejor dicho, una involución, porque se trata justamente de lo mismo que en la historia, las distintas formaciones sociales, desde la barbarie, pasando por el comunismo primitivo, el feudalismo, hasta llegar al capitalismo,
está determinado por el aumento creciente siempre de las fuerzas productivas. En esta casa, como las fuerzas productivas van mermando, pues lo que imaginamos fue que retrocedían en sus relaciones, las relaciones entre los miembros de la familia y las relaciones con los criados, de manera que tomaban los esquemas de las distintas formaciones sociales y llegaban a la barbarie. Pero llegan a la barbarie manteniendo siempre las formas burguesas de vida impolutas, las formas burguesas de vida, la etiqueta, todo, sin ningún tipo de nada que las estropee. Es decir, cuando llegan a la barbarie están actuando como los bárbaros, llegan al canibalismo inclusive, pero siempre manteniendo las formas burguesas de vida. Es decir, es una forma desprovista de contenido. Esa es una parábola, es una sátira, una comedia de humor negro, si quieren, en la que utilicé a dos actores que ya había utilizado en mi segunda película, en Las 12 sillas, 15 años después, y también manteniendo la misma relación de señor-criado. Hace aproximadamente 10 años tuve la tremenda oportunidad de ser seleccionado para participar en la película Los Sobrevivientes, que iba a dirigir Gutiérrez Alea. Digo que fue una gran oportunidad por varias razones. Lo primero que me impresionó grandemente fue el guión, la lectura del guión, porque me di cuenta que se trataba de un director que hacía el guión pensando en el actor. Y digo esto porque el guión era una especie de novela de la película, cada escena era una especie de cuento de lo que iba a pasar, y uno no percibía de ninguna manera lo que pudiera ser el tratamiento de la cámara, el tratamiento de la imagen. Solo uno tenía que permearse de ese cuento, de esa historia que quería contar el director. Este es un detalle muy significativo, y es que se trata de un director que cumple con esa ley máxima del cine en el cual el actor es lo más importante. Fue una gran oportunidad también ver, yo pienso que en el cine cubano pocas veces se han reunido tantas figuras como en esta película Los Sobrevivientes. Se trata de actores de primera línea en toda su magnitud, y para mí siempre fue una incógnita ver cómo el director resolvía este gran problema de tener a tantos actores buenos en escena. Y pienso que fue una lección magistral, en el sentido de un director que tenía una precisión muy grande en lo que quería y que además estaba trabajando con un gran nivel de profesionalismo. Para mí fue realmente importante ver cómo se producía y además ver el resultado en pantalla. Con esta película sucede que cada vez que uno la ve, encuentra cosas nuevas. Por tanto, no veo otro remedio que pensar y asegurar que uno está en presencia de una obra de arte. Hasta cierto punto es una película de 1983. Es una sencilla historia de amor
entre un intelectual, en este caso un director de cine, y una trabajadora de los muelles de La Habana, del puerto de La Habana. Puedo decir que el origen de este argumento, la idea, surgió de una canción vasca de Miquel Laboa, que me parece extraordinaria, que escuché hace muchos años en Madrid. La canción tiene una letra que dice más o menos lo siguiente: si yo quisiera, podría cortarle las alas y entonces sería mía, pero no podría volar, y lo que yo amo es el pájaro. Es decir, a mí me fascinó el poder de síntesis con que esta canción resume la contradicción que existe en toda relación amorosa. Uno quiere poseer a la otra y en la medida en que uno lo posee lo está limitando, es decir, le está cortando las alas. A partir de ahí me fue dando vueltas en la cabeza durante mucho tiempo y finalmente elaboré una historia muy abierta en la que, además de esta contradicción ya inherente, ¿no?, a la relación amorosa, planteaba también una confrontación entre dos grupos sociales, es decir, dos personajes pertenecientes a grupos sociales distintos, el intelectual por un lado y la trabajadora por otro. Claro, que en nuestro país, debo decir, no pertenecen a distintas clases, sino pertenecen ambos a la clase trabajadora, pero sí tienen matices que los diferencian, porque por lo general el intelectual pertenece o procede de la pequeña burguesía. Bien, con esa idea pues me lancé al puerto con una cámara de video y empecé a hacer entrevistas entre los obreros. Algunas de esas entrevistas están insertadas dentro de la trama de ficción de la película. Ahí fue que realmente se armó la historia. Es decir, durante ese proceso de las entrevistas e incluso diría durante el proceso de filmación se continuó armando. Es decir, siempre fue un guión muy abierto, un guión que siempre permitió variaciones y que, bueno, definía un núcleo que era esencial, ¿no? Y es lo que la película de alguna manera nos hace reflexionar sobre cómo la conciencia se retrasa frente a los cambios sociales, económicos, los cambios en la base material. Es decir, a pesar de que han cambiado las estructuras sociales en nuestro país, a pesar de que ha cambiado la mentalidad en una buena medida, siempre quedan rezagos de una mentalidad anterior, en este caso ejemplificada con una actitud machista del hombre hacia la mujer. Es decir, el hombre ha cambiado durante todos estos años en su actitud hacia la mujer, pero solo hasta cierto punto. Yo creo que el trabajo con Hasta cierto punto y el inicio de este trabajo conmigo, es mi primera película en el cine, realmente me abrió nuevas posibilidades dentro de mi carrera y me lanzó como una actriz ya en otro plano, y creo que enriqueció mi vida y enriqueció mi carrera, que hasta ese momento yo era una actriz solamente de teatro. La película, no solo la trayectoria de la película para mí fue interesante, sino también sus resultados. La película ganó el gran premio coral en el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano y yo gané el premio de actuación. Pero para mí uno de los hechos más significativos, no solo esto del premio y de haber iniciado el trabajo, sino las posibilidades que me abrió creativas el trabajo con Gutiérrez Alea en este film. Un director realmente que para un actor te descubre todo un mundo porque sabe realmente lo que quiere y lo que está buscando siempre. Y al mismo tiempo no te corta las alas, como le pasaría como le quieren hacer a Lina en la película. Es decir, es un director que te escucha, que permite que tú busques también tu personaje. Y para mí eso es muy importante, es decir, es muy importante esa comunicación que se establece entre el director y el actor, y que creo que se logró. También, como una experiencia interesante, puedo decirles que fue la investigación previa que hicimos en el puerto, en este sector del puerto, con la película,
Es decir, yo entré en el puerto durante varios meses, hicimos esas entrevistas, conocí a las portuarias, conocí de sus problemas de su vida, de sus problemas en el centro de trabajo, de sus problemas en su vida privada, y creo que está reflejado ahí en el film. Creo que hay una autenticidad en todos los personajes y esa autenticidad se manifiesta en la película. Creo que desde ese punto de vista va a interesarle, es un sector de nuestra población, van a ir un poco más a nuestro país, y espero que realmente les provoque todo lo que a mí me provocó iniciarme en esta carrera, iniciarme y conocer realmente más profundamente este mundo, ¿no? Gracias.